Señal directa. Nuestro compañero, colega Andrés de la Peña se ha dedicado a una investigación que tiene que ver con el lago de Chapala, porque este lago registra un buen nivel, es lo que nos está señalando. Se encuentra más o menos a la mitad, pero sin embargo, dice Andrés en esta investigación que los 34 años más recientes pues ha mantenido una tendencia a la baja. ¿Pero por qué es esto? Pues vamos a platicar con él. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por la invitación. Gracias a ti por platicar con nuestra audiencia. ¿Qué es lo que has observado y en qué te basas para dar estos datos, Andrés? Por favor, platícale a la audiencia. Iniciamos una investigación a principios de 2024 sobre los niveles de presas en todo el país, buscando datos públicos y datos abiertos, que fueron un poco complicados de obtener en formatos de datos abiertos, y entonces iniciamos un proceso de recolección consiguiendo mediciones diarias de las 210 presas más grandes del país desde 1991 hasta hoy. Dentro de esas mediciones nos pusimos a investigar qué era lo que estaba pasando con varias y vimos que más o menos la mitad de las presas del país se han estado secando o han estado perdiendo niveles. Es el caso con varias de las presas de Jalisco, que de hecho tienen niveles a la baja. Por ejemplo, Calderón es una que también preocupa, y justo veía que la portada NTR de hoy habla de cómo el Zapotillo se aplaudió mucho, pero aún no está operando. Y bueno, el lago de Chapala es usualmente donde se ponen casi todos los ojos. Cuando hablamos del tema de escasez hídrica en Guadalajara, y también tiene una tendencia leve a la baja. Tiene altos y bajos, y un poco el problema con cómo se reportea el tema de la escasez hídrica es que los medios de comunicación nos solemos preocupar por lo más inmediato. Entonces, cuando llueve en julio, agosto, septiembre, empezamos a reportar cómo se recuperaron los niveles del lago de Chapala. Y cuando es junio, que es cuando, o sea, justo antes de la temporada de lluvias, o abril, mayo, empezamos a reportar cómo van bajando los niveles, pero nosotros estamos preocupados con cómo es la tendencia histórica desde 1991 para acá. Y la verdad es que desde que inició el proceso de sequía que ha atravesado el país, que empezó en 2020, pues los niveles de Chapala han ido hacia la baja, así como en muchas otras presas. Sí, no solamente eso, de hecho el INEC, esto es algo que hablamos, el Instituto Nacional de Estudios sobre Cambio Climático, pues fija a Jalisco, tiene 25 de estas 210 presas más grandes del país, y 11 de esas presas las categoriza el INEC, o las categorizó recientemente, como que están en un grado de vulnerabilidad alto o muy alto a la escasez hídrica. Estamos hablando de que casi la mitad de las presas del estado son vasos que se consideran que están un poco en riesgo en ese sentido, o que podrían ver sus niveles afectados en los siguientes años cuando vemos la tendencia histórica. Andrés, a ver, muchas personas no creen en el cambio climático, dicen que esto es cíclico, pero ustedes o tú en estas investigaciones, en estos estudios, ¿cómo has visto que precisamente el cambio climático está afectando los niveles de al menos el lago de Chapala y otras presas? Hay dos maneras en las que estamos viendo como afectado, o dos tendencias muy grandes en las que estamos viendo la afectación al acceso al agua. Una es el tema del cambio climático, es la disponibilidad que tiene, y de pronto las personas quizás tienen esta intuición de que no hay cambio climático porque hay muchas inundaciones, pero recordemos que cambio climático no significa que todo el mundo se vuelve un desierto de la noche a la mañana, lo que significa es que cambia el clima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las temporadas de sequía son cada vez más intensas y cada vez más frecuentes. De hecho, 2024, más o menos el 95% del territorio nacional estuvo en algún momento del año en sequía. Varía porque las temporadas de lluvia no son iguales para todos los estados, empiezan o terminan en diferentes fechas, pero lo que pasa es que la sequía se vuelve más intensa y más prolongada, más frecuente, y además de eso, cuando hay lluvia, porque todo lo que sube tiene que bajar, y si llueve,
las temporadas de lluvia son más cortas, entonces tenemos inundaciones intensas y lluvias torrenciales muy poco tiempo y luego periodos de sequía larguísimos. Y eso es muy malo para el ecosistema, eso es muy malo para las actividades agrícolas, es muy malo para el suministro en ciudades y eso es un poco lo que vemos. Por eso vemos niveles como dramáticos bajos en algunos vasos como Chapala, que de hecho llegó, eh, me parece que llegó a su... No, no fue Chapala, perdón, fue justamente la presa Calderón. En 2021 llegó a su récord histórico más bajo desde que se tiene registro en 1991, llegó al 13.30% de su capacidad. Hay estados donde hay presas que se secan por completo, como en Sonora, que se les seca una presa así, ya está completamente seca. Ese es un factor. Y el otro factor es cómo se gasta el agua, y eso no es cíclico con el cambio climático porque algunas de esas actividades que hacemos lo promueven. Por ejemplo, la agroindustria, sobre todo la agroindustria que deforesta o la agroindustria que no es sostenible. De hecho, es el uso, o digamos, de todos los usos de agua que hay, es el uso que más gasta. En Jalisco, el tema agropecuario y agroindustrial captura 68% del volumen concesionado anual. Y el uso público urbano, que usualmente es donde escuchamos ese tema de no, es que cierra la llave, es que las personas tienen que hacerse responsables. Bueno, el uso público urbano solo es 16% del agua concesionada en la región hidrológica donde está Jalisco, que también incluye otros estados, también incluye pedazos de Zacatecas, de Colima, de Guanajuato, de Aguascalientes, pero en esa región hidrológica solo 16% del agua concesionada va a uso público urbano y a casas de personas. El gran gastón de agua es el gigante agroindustrial y Jalisco está consistentemente entre los top 5 estados que más producen tanto batería agrícola, o sea, tanto temas de plantas, vaya, como pecuario, animales. Jalisco es como, creo que las últimas estadísticas que teníamos de 2022 era que Jalisco había estado en tercer lugar o en segundo lugar nacional. A ver si tendrás los datos más adelante, Andrés, de las refresqueras y de las cerveceras, porque también nos dicen que consumen litros y litros de agua, pero lo que quiero preguntarte, ¿quién puede estar en contra de decir que no hay cambio climático o si hay cambio climático? Pero lo quiero poner no global, sino en pequeño, lo he dicho en otras ocasiones y me parece que eres testigo de lo que nos enseñaron en la escuelita. Llueve, se infiltra, se evapora, se condensa, vuelve a llover. Este es un ciclo. Pero ¿cómo va a llover si no tenemos árboles? También tenemos un cártel inmobiliario tremendo en las ciudades. Incendiamos y deforestamos nuestros bosques urbanos. Sin ir muy lejos, aquí la zona de La Barranca, en Huentitán, y por dar un ejemplo de muchísimos. ¿Qué tanto pesa esto, Andrés? Con el tema hidrológico es un tema bastante complejo porque son muchos sistemas a la vez, ¿no? Son varias cosas que pasan al mismo tiempo, al menos en el tema de la deforestación y de la expansión de las manchas urbanas. En lo que afecta eso mucho es en los acuíferos, el agua subterránea. Cuando el suelo se impermeabiliza y se le pone concreto o se quitan bosques y se quita pasto y se quita área verde, los acuíferos de abajo, digamos, son como una esponja y entonces cuando el territorio se vuelve asfalto, cuando el territorio se desertifica porque pasan diferentes cosas, por ejemplo, aumentos en temperaturas o cuando se deforesta, baja la capacidad de infiltración del suelo. Y eso es mucho de lo que se ha hablado en torno a inmobiliarias aquí en Guadalajara, que no es un tema que trabajamos tanto en este reportaje. Este reportaje fue sobre presas. Estoy como echando mano de algunas otras investigaciones, pero investigaciones en las que he participado previamente, pero eso es uno de los temas que tiene que ver como con las inundaciones intraurbanas. Cuando no hay capacidad de que el suelo absorba el agua, pues el agua tiene que escurrir hacia algún lado y luego termina inundando parte de la ciudad. Pero también, ¿sabes a quién este tema como del cambio climático no se le ha dado el reconocimiento debido? Pues en algunas instancias, aquí en Jalisco, autoridades del gobierno del estado que han hablado, por ejemplo, de las inundaciones como un tema de lluvias atípicas o de las sequías como un tema de sequías atípicas. Pero eso es parte como del problema. No estamos hablando de que es una sequía atípica porque algo salió fuera de lo común. Más bien estamos hablando de por una transformación global del cambio climático.
tenemos un nuevo clima y un nuevo clima que es más caliente y que es más árido. Tenemos que empezar a tomar medidas para reaccionar ante esto. Hay otros sectores a los que tampoco, digamos, les conviene reconocer que la escasez hídrica se está volviendo un tema permanente dentro incluso de la agroindustria, porque no todos los consumos o no todos los cultivos gastan agua igual. Ahí hay colegas de otros medios de comunicación, perdón, que han reporteado mucho, por ejemplo, como las berries en toda la cuenca del lago de Chapala usan muchísima más agua que otro tipo de cultivos como maíz o calabaza o hortalizas, que a la mera consumen menos agua, pero son menos rentables, se venden por menos dinero, tienen mayores, digamos, tienen una peor relación de costo-beneficio y entonces muchos agricultores cambian su producción para producir berries. O en lo que es más hacia tequila, bueno, también hay muchos microproductores que le venden a grandes embotelladoras de tequila y que lo que hacen es deforestan monte para plantar agave y son productores muy pequeños que concentran esa producción en grandes embotelladoras y es muy difícil regularlos. Entonces, con el tema del agua, el problema es que toca todo, toca así a las inmobiliarias y también a eso, pero también toca a los productores de berries y también toca a los productores de tequila y es un tema que no se le está dando la importancia que debería. Andrés, sin lugar a dudas, la Ribera de Chapala pues es un paraíso que se encuentra aquí en Jalisco. Ahora que nos estás comentando pues de esta sequía del lago, hay muchas personas que se aprovechan de eso, invaden en donde antes había agua, han construido desde salones para fiestas, terrazas y demás, y vemos cómo también el cártel inmobiliario ha llegado a esta zona en donde han desmontado cerros para iniciar ya con fraccionamientos. ¿Cómo perjudica todo esto al mismo lago? Pues con el tema de las invasiones, es un tema que yo no he seguido tan de cerca. Hay varios colegas ahí como Violeta Meléndez, por ejemplo, o los colegas también de NTR, varios reporteros, reporteras del mismo canal que han reportado estas invasiones a la ribera. Y eso sí puede tener diferentes impactos ambientales. Yo no los conozco también el tema de las invasiones a la ribera. Lo que conozco un poco mejor es este tema de los fraccionamientos y sí llega a pasar con fraccionamientos, sobre todo cuando se construyen encima de bosque, que después de esa deforestación, claro que hay afectaciones directas a los ecosistemas porque se elimina el hábitat, pero también hay impactos secundarios, aparte de que no hay pues flora, no hay árboles que capturen el agua de las escorrentías o incluso de la lluvia. También estamos hablando de cosas que hemos visto, que se empieza a degradar el suelo cuando eliminan árboles y cuando se empieza a degradar el suelo en zonas un poco como la de Chapala, que está rodeada de montes. Luego hay deslaves, ese tipo de cosas. No sé si recuerdan que hace algunos años hablábamos de este deslave muy catastrófico en San Gabriel que se había atribuido y el gobierno del estado lo atribuyó a que se había deforestado en varios como pedazos de bosque, aguas arriba para plantar aguacates. Y eso fue lo que pasó con ni siquiera fue una deforestación de quitar un bosque y poner un fraccionamiento, fue quitar un bosque para poner otro tipo de árbol, pero un tipo de árbol que no sujeta el suelo como los que había. Y hubo un deslave bastante catastrófico. Entonces, este tipo de acciones como contra los ecosistemas y contra el ambiente, pues terminan teniendo luego repercusiones que no las vemos venir hasta que ya vienen, ¿no? O hasta que ya suceden. Andrés, te tenemos que despedir, pero antes dinos, tenemos aquí en zona metropolitana de Guadalajara, lo que te comentaba hace un momentito, refresqueras y cerveceras. ¿En tu investigación sí le echaste un vistazo a este tipo de industria? No revisamos tanto el tema de los usos, que eso es como más pertinente al Registro Público de Derechos del Agua, al REPDA, que, digamos, por ejemplo, está la investigación en la que también colaboró la colega Sonia Serrano de Explotadores del Agua, que habla un poco de lo que se hace con berries aquí en Jalisco, pero no nos enfocamos tanto en los usos del agua, nos enfocamos en las presas y esos son los datos que conseguimos. De hecho, por cierto, una mención ahí en el sitio de Quinto Elemento Lab, donde se puede descargar
donde se pueden descargar las gráficas, se puede como ver, consultar la investigación, se pueden descargar todos los datos que conseguimos desde 1991 hasta ahora, en caso de que alguien quiera revisar cómo se ha comportado una presa específica. Por ejemplo, una consulta que hice hoy muy temprano en la mañana quería ver cuál había sido el mínimo histórico de la presa Calderón y encontré que había sido justo en 2021, en este periodo de sequía del que no hemos salido. Pero no nos enfocamos tanto aún en los usos. Creo que es algo importante y algo que nos gustaría investigar, pero hasta ahora no sabemos como con un marco actualizado. Solo tenemos los reportes que hacen los organismos de Cuenca y por eso les mencionaba esta cifra del 68% para uso agropecuario, porque eso viene de los planes de Cuenca de las regiones hidrológicas. Sí, te preguntaba esto porque mencionaste de la agroindustria, de todo lo que se consume. Entonces dije, bueno, ¿cuánto estas industrias refresqueras y cerveceras que sabemos que consumen un tipuchal de agua afectan las presas? Pero bueno, será para otra investigación. Andrés, Andrés, te iba a decir Adrián. Andrés, disculpas y muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego, es Andrés de la Peña con esta su investigación.